Hola amigos, en esta ocasión estamos en Río Grande, Zacatecas, 5 de marzo del 2016. Buenas tardes, padre, ¿podría presentarse? Buenas tardes, sí, buenas tardes a todos. Soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. ¿Cuándo nació usted? Yo nací el 3 de noviembre de 1973 en Los Fresnos, Tancítaro, en Michoacán. Michoacán. Sí. ¿Qué estudios tiene? Bueno, los estudios del seminario, yo terminé los estudios normales de Filosofía y Teología y después hice una licenciatura en Teología Bíblica y actualmente estoy elaborando una tesis para el doctorado también en la Teología Bíblica. ¿Dónde estudió teología? En la Universidad Pontificia de México. México. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de su adolescencia? Pues aspectos muy gratos en cuanto a la amistad. Yo tuve mucha amistad con algunos primos con los que estudiaba, con los que me llevaba bien, amigos de adolescencia también con los que compartíamos sobre todo el fútbol. Yo jugué bastante fútbol y entonces recuerdos muy gratos. En mi familia pues un ambiente también muy agradable que lo recuerdo desde la infancia y que pues fue conservándose a lo largo de la vida, también mi juventud. Yo en la casa o en mi pueblo con mi familia pues estuve solo hasta los 18 años, entonces prácticamente la infancia, la adolescencia, un poquito de juventud, pero sí tengo esos recuerdos muy gratos en cuanto a amistades, a amigos del fútbol, del deporte y pues esa relación muy familiar, muy agradable en la casa. ¿Cómo decidió entrar al seminario? Yo era catequista, mi familia ha sido siempre muy religiosa, pero pues esa idea propiamente del seminario, quizá de niño había pasado algún momento por la mente, pero no así como algo decidido. Pero yo tenía 17 años cuando era catequista en mi comunidad y de ahí conocí a los apóstoles de la palabra. ¿Cómo se llama la comunidad? En Los Fresnos, en Tancítaro. ¿Y la parroquia? La parroquia de Tancítaro se llama San Francisco de Asís y la comunidad de nosotros pues tiene la advocación de la Virgen del Rosario. Y ahí conocí a los apóstoles de la palabra que fueron a dar conferencias, temas, nos invitaron a la Ciudad de México pues a formarnos un poquito. Ahí fui conociendo apenas la palabra de Dios, conociendo más a profundidad la fe, y en la experiencia de misión con los apóstoles de la palabra pues fue naciendo ese aspecto vocacional, esa inquietud a considerar mi vida como sacerdote. ¿Qué hacen ahí los apóstoles? Los apóstoles de la palabra, pues el carisma fundamental es dar a conocer la palabra de Dios por todos los medios posibles. Entonces hay una lectura constante de la Biblia, hay una meditación constante y también en la pastoral pues enseñar a la gente a conocer la Biblia, a meditar la palabra de Dios, a ponerla en práctica. También se insiste fundamentalmente en el conocimiento de la fe. Hay tantos grupos no católicos que cuestionan a veces la fe. Entonces un aspecto fundamental de nuestro carisma es también enseñar a los católicos a conocer, a defender la fe, a vivirla mejor. Y sobre todo también pues promover la participación de los laicos, buscar jóvenes que puedan donar un tiempo de su vida a la misión o toda su vida a la misión de la Iglesia, promover el laicado dentro de la Iglesia, formar grupos, formar jóvenes, formar personas que se vayan constituyendo en pequeñas comunidades cristianas en las parroquias. ¿Le sirvió esa lectura con los apóstoles cuando ya está en teología en el seminario? Bastante. Porque veía que era un poco diferente a sus compañeros. Bueno, muchos de los compañeros no habían tenido en el seminario, pues, no habían tenido alguna experiencia pastoral o experiencia más profunda de fe, y pues yo ya llevaba por lo menos 2-3 años de esa experiencia pastoral, de esa experiencia de fe. Entonces para mí se me facilitó por una parte la cuestión de los estudios, se me facilitó ese aspecto de vida más religiosa, y la cuestión de la palabra de Dios, que yo ya tenía bastante conocimiento, me ayudó también para ir llevando con más facilidad los estudios. ¿Cuál ha sido la anécdota más significativa con el padre Martulio? Pues con el padre Martulio hay muchos momentos especiales. Con él, a mí me tocó todavía mucho tiempo en que él
jugaba, que Él estaba con nosotros. Entonces tengo muchos recuerdos muy gratos de jugar con Él, de estar con Él así en momentos. Tengo momentos muy especiales con Él de reflexiones, donde Él nos compartía su sentir por la iglesia, las preocupaciones por la situación pastoral, situación cristiana, situación religiosa de la iglesia. Esas reflexiones pastorales que Él nos ha ido compartiendo han sido para mí muy grandiosas por conocer esa profundidad del pensamiento, de la vida cristiana, de la vida espiritual del Padre Matuli. Yo los llevo muy presentes. Y en el aspecto personal, desde que yo estaba en formación en una misión que íbamos a una comunidad, el Padre Matuli me preguntó: ¿tú puedes dar algún tema? Sí, padre, yo puedo dar un tema. Entonces, yo voy a dar un tema y tú das otro. Entonces, a mí, que el Padre Matuli me aventara a comenzar ya a dar temas, yo tenía apenas 2 meses de formación, de haber llegado con los apóstoles. Entonces, para mí era algo muy especial, que yo valoro, admiro mucho del Padre Matuli, que él siempre trata de involucrar a otros, de aventar a otros para que salgan adelante, que se preparen, que mejoren. Y pues yo mismo experimenté ese aspecto y lo recuerdo con mucha gratitud del Padre Matuli. Nos había dicho que el 5 de marzo era significativo para usted. El 5 de marzo yo llegué a la comunidad, el 5 de marzo del 92. Entonces hoy estamos 5 de marzo, entonces me siento también agradecido. 24 años que ingresé a la comunidad de los apóstoles. ¿Su trabajo en qué otros lugares ha estado? He realizado misiones, visitar o acompañar para formación espiritual, para formación pastoral, a los apóstoles de la palabra o a las hermanas que están en distintos países. He ido a Italia, a España, a Portugal, he ido a Brasil, a Paraguay, a los países de Centroamérica, he estado en todos, he ido a hacer misiones a Estados Unidos, en diferentes partes, pero misiones de 15 días, de un mes o así. Y en Honduras he realizado una misión de más tiempo, ahí estuve 6 años, desde el 2009 al 2015, estuve allá en 2 parroquias, en Moroselí, El Paraíso, y en Yuscarán del Paraíso, en 2 parroquias, estuve realizando esa pastoral. ¿Por qué estuvo más tiempo? Pues primero el Padre Matuli hizo el acuerdo con el cardenal de Honduras para confiarnos una parroquia. Y pues ahí estuvimos atendiendo la parroquia, tratando de implementar los métodos de apostolado de los apóstoles de la palabra, la primacía de la palabra de Dios, la formación de los agentes de pastoral, la catequesis, todos esos aspectos. Y ahí estuvimos más o menos trabajando durante 4 años. Y entonces el cardenal pues también le gustó el trabajo que se estaba realizando y por la necesidad que tenía, nos pidió asumir la responsabilidad de otra parroquia. Entonces fue que aceptamos la otra parroquia de San José en Yuscarán y el Padre Amatuli decidió que yo me fuera a la nueva parroquia y el Padre Rogelio, que me había estado acompañando en la primera parroquia, se quedara ahí como párroco. Entonces los apóstoles de la palabra asumimos las 2 parroquias, la que teníamos anteriormente y la nueva parroquia. Y en esa otra, pues yo estuve solamente 2 años. Entonces, 4 años en la primera y 2 años en la segunda. ¿Estuvo en Tegucigalpa o San Pedro Sula? No. Moroselí y Yuscarán son 2 pueblos que pertenecen a la zona oriental de Honduras. El departamento se llama El Paraíso. Queda a 1 hora y media de Tegucigalpa, que es la capital. ¿Hay violencia? Hay violencia. En todas partes siempre hay dificultades, siempre hay violencia, pero pues estos últimos años se ha visto un poquito más fuerte y sobre todo no solamente ya en la ciudad, como que poco a poquito se va estableciendo también en los pueblos. Cuando llegamos nosotros eso era un poquito más tranquilo porque son pueblos un poquito más distantes de la capital o de la ciudad grande, pero ya empezaba poco a poco a llegar esa delincuencia también a los pueblos pequeños. ¿Ha impactado la visita del Papa Francisco reciente a nuestro país? Muchos aspectos, yo considero que sí.
Muchas personas se han sentido fortalecidas con esta visita del Papa. Muchas personas han visto un aire nuevo también por las actitudes del Papa, por lo que nos pide a nosotros como cristianos asumir el compromiso real con las personas más necesitadas, y también al interior de la iglesia, sacerdotes, obispos, como que poco a poquito pues van vislumbrando también ese nuevo rostro de iglesia, esos cambios fundamentales que debemos ir haciendo en la iglesia, en la estructura de la iglesia, y que el Papa también ha estado insistiendo. Pues poco a poco como que también los sacerdotes y obispos van aceptando ese aspecto y comprometiéndose un poco más con esos cambios en la iglesia. Entonces para mí ha sido muy de muchos frutos esta visita del Papa a nuestro país. Sí, él habla sobre optar por los pobres. Sí, es un tema que ha sido de manera constante en la iglesia. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces pues hay instituciones o personas que pueden tomar ese texto de opción por los pobres, pero a veces simplemente como una bandera, pero sin un compromiso real con los pobres, o insistiendo a veces en el aspecto más económico y social, de problemas sociales. Pero pues un compromiso real con los pobres también parte desde la fe. Y el Papa ahora nos está enseñando esos dos aspectos fundamentales, los pobres, pero también para evangelizar. Pero no solamente en cuestión de un discurso en favor de los pobres, sino un compromiso real, acercarse a ellos, estar con ellos y desde ellos empezar a crear poco a poquito estructuras que puedan favorecerles. Aquí han visto que ha trabajado mucho así por los pobres, evangelizando. Pues para mí lo fundamental son siempre esos misioneros que realmente se comprometen, es decir, en el estilo de vida, que no exigen un trato especial, que viven a la manera de las personas, es decir, en las comunidades donde viven, etc. Y pues yo tengo un ejemplo palpable en el Padre Matuli. El Padre Matuli, por la vida que él lleva, una vida de sencillez, sin exigencias económicas, comiendo lo que le ofrecen, poca ropa que él tiene, es decir, esa vida sencilla realmente de pobre, y sobre todo también ese compromiso real. ¿Por qué? Porque en muchos lugares nosotros tenemos opción por los pobres, pero si llega alguien y le dice, oiga, yo quiero entrar al seminario, ¿tiene estudios? No, apenas tengo primero o segundo de primaria. ¿No? Vete a tu casa, estudia la secundaria, estudia la preparatoria, y cuando tengas el título ya vienes. Y el Padre Matuli no. Llega alguien y le dice, padre, yo quisiera estudiar en el seminario. ¿Qué estudio tienes? Segundo de primaria. Ah, muy bien, mira que hace esto, mira el otro, y te acompañamos. Pero él se compromete a irlo acompañando, ayudando en sus estudios para que pueda salir adelante, y le da la oportunidad. Muchos pobres, muchos indígenas, muchas personas que han tenido escasos recursos, entonces en la comunidad han encontrado un apoyo, una posibilidad de crecer en la fe, de crecer culturalmente, de conocer en conocimientos, de conocer muchos aspectos. Entonces, para mí él ha sido un ejemplo claro de ese compromiso real con los pobres, con los necesitados. Me hace recordar a San Romero de América. Ahora, dentro de la apologética, ¿ha entablado usted diálogo con los hermanos no católicos? ¿Algún diálogo que recuerde? Pocos. La actividad fundamental de nosotros es siempre con los católicos. O sea, es ayudar a los católicos a conocer, a vivir mejor su fe. No es tanto en cuestión de ir a dialogar con los protestantes, pero lo hacemos cuando se da alguna oportunidad. Entonces he tenido 2 o 3 encuentros con algunos hermanos testigos de Jehová, evangélicos. Allá por Atizapán de Zaragoza tuve un encuentro con alguno de ellos. Estuvo en un tema que yo estuve impartiendo sobre el tema de la cruz, y al finalizar, pues este hermano que quería dialogar un poquito. Entonces dialogamos sobre el tema de las imágenes,
El método que nosotros utilizamos normalmente es tratar de coordinar el diálogo, que hable una persona solamente y escuche al otro, y luego habla este y escucha el primero. Un tiempo determinado, 5 minutos, 5 minutos, un solo tema, es decir, porque a veces se confunde que un tema y otro y otro y otro. No, coordinados. Tú hablas un solo tema, unos minutos, después yo hablo un solo tema, unos minutos, y la gente que escucha se forma la idea. Entonces, los diálogos que yo he tenido con ellos han sido normalmente así, estructurados para que no sea una cuestión de conflicto, que yo te digo que tú me dices que es, no, sino tratar de exponer tranquilamente cuál es la doctrina de tu iglesia sobre este tema, cuál es la doctrina que enseña la iglesia a través de este tema, y las personas que escuchan pues toman su decisión. ¿Cómo hacer que el Evangelio, a través de la predicación del testimonio, pueda contrarrestar la violencia y los niveles de corrupción que tenemos? Pues es eso, una formación y un compromiso real. Pues el Evangelio no tiene que ser solamente una cuestión intelectual o solamente una cuestión doctrinal. Que Jesús dijo esto, que Jesús enseñó esto, que el Evangelio dice tal o cual cosa. No, tiene que ser un asumir eso en la propia vida. Y entonces, si nosotros cristianos nos formamos y nos comprometemos para vivir el Evangelio, entonces poco a poquito esto se va haciendo real. Y si sobre todo las familias cristianas empiezan a vivir esos valores auténticamente cristianos en sus familias, los hijos van a irse formando con esos valores y pueden poco a poquito ir impregnando la sociedad. Entonces, para mí sería eso lo fundamental, comenzar con nosotros mismos, con un compromiso real con el Evangelio. Aquí hay personas que no conocen el movimiento de Apóstoles de la Palabra, ¿qué mensaje les daría? Pues primero una invitación a conocer y vivir la fe. Dentro de la iglesia hay muchos carismas, muchas posibilidades para el conocimiento y la vivencia de la fe. Apóstoles de la Palabra es un movimiento dentro de la iglesia. También hay posibilidad para los que quieren ser sacerdotes, hay posibilidad para las hermanas que quieren ser religiosas, también en la familia de los Apóstoles de la Palabra. Y si tienen algún interés, contactarnos a nosotros en diferentes lugares donde están Apóstoles de la Palabra y conocer más o menos el carisma que ya te repetí hace un momento, la primacía de la palabra de Dios, un énfasis fundamental en la excelencia pastoral más que académica, la cuestión pastoral, es decir, el apostolado, la apologética, ayudar a los hermanos en la fe, y la promoción del laicado, formar al laicado, hacerlo responsable, que asuma su papel en la iglesia. Entonces, si este carisma, si estas actividades pues le motivan, le interesan, puede acercarse a los Apóstoles de la Palabra. También buscar en internet la página Apóstoles de la Palabra, y ahí está toda la información de la comunidad. Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias por este momento y por dejarme compartir con los hermanos. Muy bien, amigos, nos encontramos en otro lugar y en otro momento. Hasta la próxima. Hasta luego.